Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles en nombre de la Iglesia Berea de Santiago, Chile, en nombre de quienes componemos la iglesia, de nuestros hermanos que también están allá en Concepción. Queremos saludarlos y, por supuesto, enviarles muchos saludos, muchos cariños a aquellos que nos siguen por las redes sociales, a aquellos que nos animan, ¿cierto? Y nos apoyan para seguir adelante con la iglesia, predicando el Evangelio, ¿cierto? Y lo más importante, siempre en una sana doctrina, siempre predicando la verdad. Hoy vamos a dejar por este domingo Hechos de los Apóstoles. El próximo domingo ya vamos a terminar el capítulo 2, que queremos cerrar ese capítulo con una enseñanza que realmente sé que va a ser de mucha edificación, y lo vamos a dejar para el próximo domingo. Y este domingo quiero centrarme en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que vamos a compartir un mandamiento que es, pero importantísimo en la vida de todo creyente, o al menos en la vida de un cristiano verdadero, de un cristiano que dice seguir a Cristo. Y hoy día vamos a hablar acerca, hermanos, del perdón. Creo que es un tema importante que no hemos hablado y que es primordial para tener una buena comunión con Dios y también una vida saludable como cristianos. Porque el perdón va ligado también a las relaciones personales que uno tiene, no solo con Dios, sino también con su iglesia, con los hermanos, con la familia, con el prójimo. Así que hoy día vamos a hablar acerca de saber perdonar. ¿Ya? El perdón, hermano, es un atributo divino que consiste, hermano, en disculpar a alguien de la culpa por un delito o una ofensa. Eso es el perdón. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y ponemos delante del Señor este estudio, esta reflexión acerca del perdón. ¿Ya? Padre del cielo, te damos las gracias en esta mañana por estar un día más delante de tu presencia, Señor. Te pedimos humildemente que tú nos visites, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender este tremendo mandamiento que tú nos has dejado, Señor. Te pido que me guíes, que tu Espíritu Santo me ayude para enseñar este mandamiento con sencillez, humildemente, y que podamos en nuestra vida aplicarlo, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y hermanos, pueden sentarse. Quiero hablar sobre este mandamiento, hermanos, porque es importante para nuestra vida cristiana. Así que yo le pido también a Danilé, a los niños, a Alfred, que escuchen esta palabra, ¿ya? Esta palabra es para todos, para grandes, para chicos, para jóvenes, ¿cierto? Dijimos que el perdón es un atributo divino, y consiste en disculpar a alguien de la culpa por un delito o una ofensa. Y en la Escritura Dios se refiere al perdón de dos formas, hermanos. Primero, se le pide a las personas a que se arrepientan de sus pecados y busquen el perdón de Dios. Y en segundo lugar, se les pide a las personas que perdonen a quienes los hayan ofendido o a aquellos a quienes les hayan hecho daño. Como primera cosa importante, el perdón va acompañado de la misericordia de Dios para quienes se arrepienten de sus pecados y sus faltas. Cuando tú perdonas, debes hacerlo completamente. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace y así lo establece.
Y esto, hermano, quedó totalmente demostrado cuando Cristo perdonó al ladrón en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba siendo crucificado? Tenía dos ladrones, uno a su derecha, uno a la izquierda, ¿cierto? Y uno se burlaba y el otro apeló en ese momento a la misericordia y al perdón de nuestro Señor. Vámonos a Lucas 23, 39 al 43, porque vamos a ir viendo varias cosas importantes del perdón para que nos quede claro este mandamiento en nuestra vida. Lucas 23, un pasaje, hermano, maravilloso, un pasaje tremendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, conmovedor, ¿cierto? Lucas 23, 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No me van a decir, hermano, que este no es un pasaje conmovedor? Que muestra, pero en su plenitud, la misericordia y el perdón de Dios. Pero ¿saben qué? Conocemos este pasaje, pero muchas veces lo pasamos por alto, hermanos. Aquí queda demostrado cómo Jesús extiende gratuitamente el perdón a este ladrón. Lo perdona completamente. Y queda demostrado, hermanos, que el perdón, que Dios concede el perdón y extiende su misericordia con quienes confiesan y se arrepienten de sus faltas, sean las que sean, sin diferencias, sin distinción de pecados, sin distinción de raza o cultura o estrato social. Aquí en este caso, este ladrón confesó sus pecados. Da lo mismo, hermano, lo que haya hecho en su vida. Seguramente el haber estado en una cruz no tiene que haber hecho cosas muy buenas en su vida, porque los que iban ahí eran malditos, eran gente mala. Pero en ese momento él confesó y le pidió perdón al Señor. Y es importante entender que Cristo no mira como nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos lo que significa el perdón, y ahora en este estudio o reflexión vamos a poder comprender la importancia del perdón. Para llegar, hermano, a esta actitud, ¿cierto? Porque la verdad, hermano, que humanamente este ladrón tal vez merecía lo que estaba pasando, merecía la cruz, ¿cierto? No así en cambio Cristo, que estaba ahí padeciendo igual que ellos, ¿cierto? Sin haber hecho nada. Pero este ladrón sí merecía estar ahí, tal vez por todas las maldades que había hecho. Pero aún así, el Señor lo perdona. Tal vez humanamente no merecía el perdón este ladrón. Y para llegar a esta actitud que tuvo Cristo debemos tener, ¿saben qué, hermano? El carácter y los frutos del Espíritu Santo. Para llegar a tener, a ser como Cristo, debemos nosotros
a través de nuestra vida cristiana, cultivar el carácter de nuestro Señor, los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no puede obrar en una vida o en un corazón con falta de perdón, con rencor, en una vida que constantemente está recordando los pecados o las faltas de otras personas. Ahora, todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, ¿cierto? El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, el perdón. Todos estos atributos que tenía Cristo, los frutos del Espíritu Santo, debemos, hermano, pedírselos a Dios. Por eso que Cristo le extendió el perdón a este ladrón. Porque él tenía los frutos del Espíritu Santo en su vida, tenía el carácter de su Padre Celestial en su vida. Como dijimos, Dios no puede obrar en un corazón con rencor. Ahora, si no puedes o te cuesta perdonar o te cuesta olvidar y siempre estás sacándolo, como decimos un buen chileno, los trapitos al sol, ¿cierto? Es un dicho ese. Pídele a Dios fortaleza. Pídele a Dios que te ayude a despojarte de esos sentimientos de venganza, de esos sentimientos de rencor, de amargura, de enojo, de ira, de rabia. Podemos entrar en ese proceso, hermano. Porque Dios también es bueno y Dios quiere formar nuestro carácter, hermano. Otra cosa importante, busquemos siempre lo bueno en los demás. Sobre todo en la iglesia. Sobre todo con los hermanos en la fe. Siempre debemos buscar lo bueno, lo positivo en los demás. Pero muchas veces nos centramos solo en las cosas malas. O cuando el hermano se equivocó, o muchas veces lo hizo involuntariamente, o a lo mejor no lo hizo involuntariamente. Déjaselo a Dios. Pero ve en los demás lo bueno, lo que tienen, y eso, rescátalo. Por sobre las cosas negativas que pueda tener esa persona. Recuerden, hermano, que nosotros estamos en un proceso de santificación, de cada día ir aprendiendo, ¿cierto? Nos vamos a equivocar a veces. O a veces vamos a tener falta de perdón, hermano. Y ahí es cuando uno tiene que ser humilde en reconocer eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Saben cómo podemos hacer esto? Recordando cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros mismos. Y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, pero también que cambie el corazón del ofensor. Para que también esa persona pueda llegar a experimentar el perdón de Dios, el perdón divino. ¿Cierto? Pueda esa persona alcanzar el perdón. Miren, el significado de perdón es en la Real Academia dice, es la acción de exceptuar a alguien del daño que te han hecho, eximirlo de la culpa, olvidar la falta cometida, sin guardar rencor ni castigarla por ella. Ahora, el significado del perdón bíblicamente significa perdonar y disculpar la ofensa o delito.
en términos bíblicos es liberar el rencor y la venganza. ¿Ah? Tiene un sentido de dejar de culpar a alguien o a algo, o dejar de tener en cuenta una ofensa y olvidar la ofensa y no acordarte más. Perdonar ahora en griego, en el lenguaje griego, viene de la palabra afemi, que significa abandonar, dejar ir. O sea, cuando manifestamos el perdón, esencialmente estamos diciendo que la ofensa la envías lejos y se la dejas a Dios. O cualquier situación, ¿cierto? Por muy grave que sea, se la dejas tú al Señor, ¿cierto? No permanecer enfadados o con deseos de venganza o pensamientos de odio, de rencor. Mateo 6:15, el Señor lo expresa y dice: pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Qué tremenda advertencia en estas palabras cortitas de nuestro Señor. Pero vamos a ir viendo, porque hay muchas enseñanzas sobre el perdón. La falta de perdón, hermano, te puede conducir a la amargura y al rechazo de Dios tarde o temprano. El perdón está siempre ligado a la expresión, hermano, de los sacrificios delante de Dios. Y esto lo vemos en la relación que Dios tuvo con su pueblo. ¿Ah? Ahí Dios nos muestra este atributo de la misericordia y el perdón y la benevolencia de Dios. ¿Ah? Éxodo 34, 6 y 7. Vámonos a Éxodo, porque no tiene desperdicio leer este pasaje. Todos conocemos aquí lo que fue la salida del pueblo de Israel, ¿cierto? De Egipto, el éxodo, todo lo que vivieron, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Y todos conocemos las cosas que el pueblo de Israel constantemente estaba cayendo en desobediencia, ¿cierto? ¿Ah? Y era un pueblo rebelde. Y aquí se muestra en Éxodo 34, 6 y 7, dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hermano. Bueno, un pasaje, hermano, donde muestra que Dios era benevolente con el pueblo de Israel, pero también a la vez nos habla que sí, la falta de perdón tiene consecuencias, ¿cierto? Como lo veremos más adelante. ¿Ah? Vemos aquí que la esencia del perdón nace de la misericordia y la benevolencia de Dios. ¿Ah? Porque Dios constantemente estaba perdonando los pecados de Israel, estaba perdonando los pecados de su pueblo. Para que usted lo note ahí, usted puede anotar el Salmo 103, del 1 al 18, donde, hermano, ahí se expresa la misericordia y el perdón de Dios. Isaías 43, también 25. También ahí puede anotarlo para que después usted lo complemente, este sermón del perdón. En el Nuevo Testamento también hay multitud de pasajes asociando el perdón ya a su Hijo Jesucristo. ¿Ah? Hechos 13, 38, por ejemplo, si nos vamos a Hechos 13, 38,
Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ya aquí el perdón asociándolo con su Hijo Jesucristo, el Señor. Efesios 1:7, Romanos 8:1, Hechos 10:43 y multitud de pasajes, hermano. Y un texto muy usado y que refleja, hermano, el perdón de Dios es 1 Juan 1:9, que todos conocemos. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otros pasajes más también relacionados con el perdón. La importancia, hermano, que tiene el perdón. Y que lo importante de esto, hermano, es que esto lo tenemos que poner también por obra. Perdonar es olvidar. Olvidar la ofensa y no acordarse más, hermano. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa, en el lenguaje actual, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y esto muchas veces pasa mucho en las iglesias de ese hermano. Que hay gente que no acepta el perdón, no acepta el poder arreglar las situaciones y las cosas. ¿Y qué pasa cuando no hay perdón y cuando no hay acuerdo? Termina dividiéndose la iglesia, termina enemistándose los hermanos. Por eso que es importante perdonar la ofensa y cultivar el amor. Pero el que insiste en no tener perdón, hermano, tarde o temprano eso divide a las personas. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios realmente perdona los pecados, cómo Dios te limpia y te limpia completamente. El que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados es perdonado por el Señor. Y el Señor nos los recuerda más. Lo limpia y lo santifica, hermano, por medio de su Hijo y por la sangre de Cristo Jesús, hermano. Sea lo que hayas cometido, el pecado que hayas, más sucio que hayas tenido, cuando tú vienes delante de la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, Dios te limpia, te santifica. Por eso que el perdón, hermano, es esencial en la vida cristiana. Es esencial para servir a Dios. Colosenses 3:12 y 13. Mire, son pasajes hermosos, hermano. Vestíos, dice, pues, como escogidos de Dios, y santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el lenguaje actual dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren, dice, unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, dice. Estamos viviendo, hermano, en una sociedad donde no hay tolerancia. Menos perdón, hermano. Si puedes destruir una vida, sobre todo en la política, se ve mucho eso, hermano. Por eso que la iglesia no es un club social, no es política. En la iglesia se cultivan los frutos del Espíritu Santo. En la iglesia se cultivan los mandamientos de Dios.
El perdón, hermano, como segundo punto, el perdón va ligado con la misericordia. Va ligado con la bondad, con la humildad y la mansedumbre, hermano. Por eso que es importante que para perdonar y para enseñar la manera de perdonar es necesario, hermano, conocer a Dios. Es necesario conocer este atributo de Dios. Es necesario conocer los mandamientos. Y este es un mandamiento de Dios. Y este mandamiento está completamente reflejado en su Hijo Jesucristo. Mire, vámonos a Mateo 18, 15 al 22. Pasajes, hermano, que son maravillosos. Mateo 18, 15 al 22 dice: por tanto, aquí ya hablando a la iglesia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde, y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, hermano. Imagínense ustedes. Aquí Jesús enseña la manera de perdonar que va junto con la disciplina. Sabemos, hermano, que este pasaje lo toman, lo enseñan mal, ¿cierto? ¿Ah? Porque habla de desatar y todo eso, y lo asocian a demonios y que tú tienes autoridad, y no tiene nada que ver eso. Aquí está hablando de la disciplina. Y esto se ve en los versículos 15 y 20. Después nos enseña este mismo pasaje cuántas veces debemos perdonar. Y por supuesto que Jesús le responde a Pedro que el perdón hacia el hermano debe ser ilimitado, hermano. Eso significa 70 veces 7. Ilimitado, hermano. Si se ha arrepentido verdaderamente de corazón, perdona. Ahora, hay un ejemplo que creo que es uno de los ejemplos más hermosos en cuanto a parábola sobre el perdón. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 18, ahí mismo, pero un poquito más abajo habla sobre los deudores. Mateo 18, 15 al 22. Perdón, Mateo 18, 23 al 35. Ahí mismo el Señor complementa esta enseñanza con esta parábola hermosa, hermano. Y miren, se las voy a leer porque es tan linda. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta parábola, hermanos, simboliza la gran deuda que nosotros teníamos con Dios. Pero vemos también la actitud de un siervo a un consiervo, cómo él no aplicó el perdón y la misericordia y la bondad hacia su hermano. Era su hermano, su consiervo. ¿Qué detalle, hermanos, vemos en esta parábola? Primero, un siervo debía mucho dinero al rey, y esto simboliza la gran deuda que nosotros teníamos con Dios. Otra cosa importante, el rey era Dios en esta parábola, demostrando la gran e inmerecida misericordia que tiene, porque perdonó esta tremenda deuda al siervo. Pero, bueno, luego de ser perdonado, este siervo halló y se encontró con su consiervo, ¿cierto?, que le debía 100 denarios. Recordemos, hermano, que un denario era equivalente a un día de salario en Israel. Y este le debía, ¿cuánto? 100, hermano. ¿Qué hizo este siervo? El siervo perdonado, ¿qué demostró? Ingratitud, orgullo, rencor, falta de misericordia y de piedad, falta de perdón, porque no extendió el perdón como se lo hicieron con él, como lo hizo el rey, como lo hizo Dios. Fue egoísta. Por eso, hermano, que el perdón nace de un corazón consciente de la benevolencia divina. Porque Dios ha perdonado, hermano, nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para ir y enrostrarle los pecados a los demás? Cuando es Dios quien perdona. Sí, uno debe hablarles de que tienen que arrepentirse. Claro. Ahora, hay muchos que dicen, ¿han escuchado este refrán? ¿Perdonar es divino? Bueno, hay muchos que usan este refrán, pero lo usan para excusarse, hermano. Muchas veces de no perdonar. No, yo no puedo perdonar porque perdonar es divino. Yo no puedo, soy humano. Y se toman de este refrán. Perdonar es divino. Algunos perdonan, otros no perdonan. Pero esto no debe ser así. Los verdaderos cristianos genuinos y manifiestan que poseen una vida con Dios y manifiestan el perdón. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de Cristo y muestran el perdón hacia sus hermanos, sea lo que haya pasado, hermano. Si alguien viene a ti y quiere hablar contigo y arreglar cuentas y ajustar cuentas y arreglar la situación, hermano, tú estás en el deber de hacerlo, de perdonar. Porque Dios te ha perdonado a ti. Y porque se supone que tú tienes los frutos del Espíritu de Cristo en tu vida. Otra cosa importante, perdonar es un mandato del mismo corazón de Dios, hermano. Lucas 17, 1 al 4, mire. Otro pasaje hermoso. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino
y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, perdónale. ¿Se dan cuenta? El perdón, hermano, es esencial en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el no perdonar o la ausencia de perdón provoca tratos ásperos, provoca tratos rígidos, amargos. Por eso que el perdón permite vivir una vida cristiana en paz. Cuando tú perdonas, tú caminas en paz, tranquilo o tranquila por la vida. ¿Ah? Tienes la alegría de Dios en ti. Andas incluso más suavecita, más tranquilo, porque tienes la paz de Dios. Efesios 4, 31-32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Debemos perdonar, porque el perdón te hace mantenerte en una relación correcta con Dios, en paz con Dios. Te hace tener una vida espiritual en paz, saludable. El perdón restaura y trae paz también a las relaciones humanas. A veces hay matrimonios que si entendieran esto, cuando hay matrimonios a veces que han caído en infidelidades, en muchas cosas, hermano, a veces sí se pueden salvar. Cuando realmente existe un verdadero perdón. Para todo, cuando hay perdón verdadero, hermano, las cosas se pueden arreglar. Las relaciones humanas se pueden arreglar y después incluso se fortalecen más. Y sobre todo, ¿cuánto más el perdón divino, el perdón de Dios? Ahora, si no lo haces, bueno, veremos más adelante las consecuencias de la falta de perdón. Yo te pregunto, ¿te es difícil perdonar? ¿Te cuesta perdonar? Hermanos, seamos sinceros. A veces cuesta, ¿cierto? A veces, sobre todo cuando hay alguien que no te cae bien o te hace daño, o se porta mal contigo, o te defrauda, o es desleal, no sé, o te traiciona, hermano. Es difícil. Pero ¿saben qué? Te voy a dar una llavecita de parte de Dios para que sí puedas lograrlo. Mira a la cruz. Mira a la cruz. Si tienes carencia de perdón, mira a la cruz del Calvario. Mira lo que Cristo hizo. No solo con ese ladrón, sino todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Perdona, porque es un mandato y un mandamiento de Dios. Y si perdonas, hermano, siempre vas a tener la confianza de Dios. Siempre Dios va a estar a tu favor, porque estás cumpliendo este mandamiento. Déjale las cosas a Dios. Ahora, como otro punto importante, el pecado siempre trae consecuencias o la falta de perdón. El pecado siempre trae consecuencias. Y las personas que nos han hecho daño, hermano, tendrán que vivir las consecuencias si no le han pedido perdón a Dios. O si no le han pedido perdón por sus errores o por su maldad. Darán cuenta un día ante Dios. Y esto va para todos, hermano. Hijos, nietos, abuelos, papás. Porque también el no perdonar
también es un pecado, hermano. ¿Mm? Ahora, tú puedes perdonar, pero muchas veces tendremos que decidir apartarnos también de esa persona para evitar, hermano, que nos siga causando dolor o nos siga causando daño, hermano. Eso también es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque perdonar no nos obliga a ser amigos o a mantener también una relación cercana con la otra persona cuando a lo mejor te sigue haciendo daño o no se ha arrepentido realmente genuinamente de sus pecados, hermano. O te sigue haciendo daño. Tú puedes perdonar y dejarle las cosas a Dios. Pero si esa persona sigue con mala actitud, es mejor mantenerla de lejos. No estás en la obligación de tener relaciones con esa persona. No es. Ahí en ese aspecto no nos obliga a ser amigos o a mantener una relación cercana con una persona que te ha hecho daño o que no te ha perdonado. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahí tenemos que ser, en ese aspecto, prudentes. Una vez que perdonamos o decidimos perdonar, debemos actuar, hermano, con prudencia. ¿Y cómo podemos actuar con prudencia? Orando por la persona. Que Dios realmente nos dé esa sabiduría, pero también que se la dé a Él, para que realmente pueda arrepentirse de corazón. Por eso que a veces es necesario esperar, sobre todo en las relaciones familiares, ¿cierto? Más que con los amigos, a veces es necesario esperar. Y muchas veces lo más sabio, cuando ha habido mucho daño, y ha sido una situación grave, lo mejor es estar alejado de esa situación. Ya tú le entregaste a Dios esa situación. Y el ejemplo puede ser un adulterio, ¿cierto? Un abuso infantil, un abuso, una infidelidad, ¿cierto? A veces hay cosas fuertes. Y ahí es cuando uno tiene que, claro, uno puede perdonar, pero hay que estar alejado de esa situación. Y lo otro es que tú no estás obligado a perdonar si el ofensor no te ha pedido perdón. Si no te ha pedido disculpas, tú no estás tampoco obligado a perdonarlo. Si tú sigues viendo una mala actitud en la otra persona, no estás en la obligación. A no ser que esa persona se arrepienta y te pida perdón por sus malas actitudes. Ahora, es sano, hermano, igual perdonar y dejarle y entregarle las cosas a Dios. ¿Cierto? Podemos a lo mejor elegir dar ese primer paso. Usted esto lo puede encontrar en Mateo 5, 23 al 26. Por nuestro bien, hermano, por la obediencia a Dios. Hermano, perdonemos. Así que, mire, Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Así que, si actuamos de esta forma, hermanos, estaremos siempre, hermano, cuidando nuestro corazón. Como reflexión o conclusión, perdonar es un mandamiento. ¿Te guste o no te guste? Por eso que no todos son cristianos, hermano. Hay mucha gente que dice: no, yo soy cristiano, creo en Dios. Pero no tienen, en los momentos de cualquier situación, no tienen la capacidad de perdonar. No tienen los frutos del Espíritu. No tienen el carácter de Cristo.
Recuerden que la palabra dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Así que esto es delicado, hermano. Es de mucha responsabilidad. Y como último, para terminar y cerrar esta predicación o este estudio, reflexión del perdón, volvamos a Mateo 18. Y con esto ya terminamos. Mateo 18, 23 al 35. Porque esta parábola de los deudores consta de dos partes. También habla de la parte de cómo Dios te exhorta y de las consecuencias que van a venir si tú tienes falta de perdón. Mire lo que dice 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué dice ahí? Llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no perdonamos, hermano, no entraremos al reino de los cielos. Que eso te quede claro. Si no somos benignos unos con otros, Dios, hermano, no lo será con nosotros en su venida. Y te quedarás y sufrirás las consecuencias. Y no entrarás al reino de los cielos. Por eso es importante, hermano, perdonar. Y es serio, hermano, este mandamiento es muy serio. Quien no perdone la ofensa de su hermano, quedará, hermano, condenado y expuesto al castigo de Dios. Y por más que te sientas una buena persona, si no perdonas, no entrarás en la vida eterna. Quedarás excluido para siempre de la presencia de Dios. Pero Dios es bueno, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermano, y limpiarnos de toda maldad. Así que si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Las veces que sean. ¿Qué recompensa, hermano, tiene amar o perdonar a los que te aman? ¿Qué recompensa, hermano? Ninguna. Hay muchos que se llenan la boca. Yo amo a Dios, pero no aman a su prójimo. No perdonan. Pura boca. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por este mandamiento, por esta palabra hermosa que nos has puesto. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores cristianos, a perdonar, a cultivar una vida y los frutos del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando nos veamos en una situación de poder otorgar perdón, lo podamos hacer de corazón, con sinceridad, Señor. Porque si no perdonamos o no consideramos este mandamiento, tú nos castigarás, Señor. Tú nos excluirás de tu presencia, del reino de los cielos. Y no queremos, Señor, queremos ser como tu Hijo, que perdonó a un ladrón miserable,
Aún ahí lo perdonó, Señor. Y entró a la vida eterna. Y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, que tengamos ese corazón de benevolencia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Llévate tú toda la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa, que nos corrige y nos ayuda a ser mejores personas, mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Amén. Hermanos,